Me siento tan solo, lo mismo que usted. A mí me pasa lo mismo que a usted. Me siento solo, lo mismo que usted. Paso la noche. Soy Rocío Bello, soy dramaturga y actriz principalmente. Y junto a Javier, aparte de hacer teatro, durante muchos años especialmente escribimos obras de teatro infantil. Y yo soy Javier Hernando, también soy dramaturgo y creador escénico. Trabajo con Rocío y juntos tenemos con otros compañeros, con Miguel Rojo, Miguel Ruz, una compañía que se llama Los Bárbaros, que hemos hecho varios proyectos de teatro contemporáneo. Y pues este proyecto que venimos a presentar aquí es un proyecto que se sale un poco de la esfera de Los Bárbaros, pero que seguimos trabajando con las amigas porque nos gusta mucho trabajar en compañía. Ensayo es un proyecto que intenta abordar la polisemia de la palabra ensayo. Ensayo es una palabra muy familiar para los que nos dedicamos a las artes escénicas, pero también tiene que ver con un género literario que tiene que ver con la especulación y con el pensamiento, y también tiene que ver con probar cosas. Entonces queríamos intentar dar una solución a todo lo que supone la palabra ensayo desde el escenario. Lo que hemos estado trabajando es un archivo de materiales que juntos sostienen una idea. Según cómo se organicen esos materiales dentro del archivo, la idea se presenta de una manera o de otra. Esto está muy bien siempre a nivel teórico, conceptual, especulativo, literario incluso, pero muchas veces cuando uno llega al escenario y se pone a probarlo, pues las cosas no funcionan, porque en el escenario hay algo que nos coloca a todos en nuestro lugar, que tiene que ver con el cuerpo y con las ideas atravesando un cuerpo y con las ideas encuerpadas, habitadas dentro de las personas. En este mundo que estamos tan acostumbrados a las redes sociales y a tener conversaciones con el otro tan mediadas, creemos que la fuerza del teatro tiene que ver con sentarse a escuchar a una persona, que puedes estar de acuerdo con ella o no, pero sobre todo ese gesto de me siento y escucho porque quiero que alguien me cuente algo. El archivo concretamente tiene que ver con pequeños gestos poéticos, con una vinculación política. Bueno, hay historias de más sitios que España, pero con una vinculación política importante con la historia de España, sobre todo en la dictadura franquista. Entonces, igual que nos emocionan a nosotras estas historias y descubrir estos gestos que hicieron estas personas, nos gustaría trasladar en esta difícil época para la memoria la esperanza que pueden dar gestos como los que contamos. Y me digo, ¿cómo puede ser que este árbol tenga manzanas tal y como está? Nos hacía especial ilusión participar en estas residencias, las residencias Paraíso. En primer lugar, volver a Galicia. Yo llevo 25 años fuera de Lugo y encontrar este lugar con la carga histórica de memoria ha sido mágico para el proyecto. De pronto aparecían una serie de personajes nuevos que tenían que ingresar dentro de ese archivo y se aparecieron así como los fantasmas que estarán aquí alrededor. Entonces, la vuelta, tener el tiempo de sentarte a pensar, lanzar aquí el texto una y otra vez y sentir efectivamente el peso de la historia y la memoria, creo que ha sido increíble. Yo creo que este espacio, además para nuestro proyecto, nos ha ayudado a que se desmonte. Hemos estado trabajando en la escritura, reescritura una y otra vez. La verdad que conocer Obello Cárcel de Lugo, conocer estas dos exposiciones dedicadas a la memoria de la guerra de España y de la posguerra, la gente que pasó aquí, cómo vivía, lo que hizo, las cartas que escribieron a sus hijos para despedirse de ellos, la verdad que ha sido algo que ha hecho zarandear y poner a temblar el proyecto que nosotros traíamos, y no podemos estar más agradecidos de que el proyecto siga temblando gracias a poder estar estas 2 semanas aquí trabajando.
Ensayo es un proyecto de largo aliento que empieza aquí, pero queremos que se vaya sosteniendo a lo largo del tiempo. En esta primera fase hemos trabajado con el texto y en encuerpar un poco todos esos materiales del archivo, y ahora queremos que haya una fase que tenga que ver más con lo escénico, con llevar los materiales al trabajo también con las posibilidades que nos da un escenario. Entonces hemos hecho otro archivo de animales que viven en Galicia, que nos venían a visitar en las sombras nocturnas de nuestra casa, con la que estamos haciendo una película que acompañe también todos estos gestos históricos. Y bueno, queremos seguir desarrollando otros proyectos que tengan que ver con cómo el pensamiento y los materiales de un archivo pueden poblar la escena para ayudarnos a enfrentarnos a los retos de la sociedad contemporánea. Por eso en Narón nuestra práctica se fundamentará en encajar este material que sacamos de Lugo con esa película de animales en las sombras y cómo eso escénicamente funciona, que creemos que bastante bien, pero somos optimistas en general. Que son auténticos de nuestra casa en Ortigueira. Ya me imaginé. Para esta segunda fase contaremos con 3 amigas que son con las que trabajamos prácticamente siempre, que son Miguel Ruz, Miguel Rojo y Aitana López Rodrigo, que nos ayudarán en la parte técnica, en la parte de producción y sobre todo en este diseño de la plástica que necesita el escenario. Su forma de amar. Somos amigos desde niñez y por eso te pido, ayúdame esta noche contigo. Voy a salir de este mundo, me quiero sentir.